Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver una clase bastante cortita continuando con uno de los temas del sistema hemolinfopoyético. Vamos a hablar de una de las leucemias que quedó pendiente. Es una clase bastante cortita, pero en donde están los puntos más importantes a recalcar de esta patología. Como punto importante en la leucemia linfoide, en este caso crónica, vemos que hay presencia de un clon neoplásico, que en este caso sería un linfocito B maduro, pero dicho linfocito todavía no se diferenció en plasmocito, o sea, que eso es lo que le caracteriza, que no produce anticuerpos, o sea, es un linfocito inmuno incompetente. Entonces, por ende, ya que dicho linfocito es inmunoincompetente, entonces con eso el paciente queda ya predispuesto a presentar distintos tipos de infecciones. La evolución y también las distintas manifestaciones de la enfermedad se deben a la infiltración progresiva de la médula ósea primeramente, ya posteriormente los ganglios linfáticos y también otros tejidos como ser el vaso, también el hígado, también así como las distintas alteraciones inmunológicas que acompañan a esta enfermedad. Entonces lo característico en sí es que existe una infiltración progresiva, primeramente en la médula ósea, ya posteriormente en los demás tejidos como ser ganglios linfáticos, también el vaso, hígado, infiltrado por este linfocito B maduro. Como recordando lo que ya fuimos viendo en las clases anteriores con respecto a las leucemias, ¿verdad? Vimos que las leucemias agudas estaban caracterizadas por el bloqueo en la maduración, o sea, en la formación de blastos. Y también en la capacidad de proliferación. Ya en las leucemias crónicas vemos que no hay presencia de blastos. En la leucemia mieloide crónica vimos que no vemos bloqueo en la maduración, o sea que existen células maduras diferenciadas. Lo que existe en ese caso sería una absurda capacidad de proliferación, ¿verdad? Ya entonces en la leucemia linfocítica crónica vemos que existe una pérdida en la capacidad de maduración, o sea, el linfocito B ya está maduro, ¿verdad? No es joven, no es un blasto, no es un linfocito joven. Lo que ocurre es que no se transforma en plasmocito, de hecho por eso no produce anticuerpos. Entonces, como les dije, el paciente queda predispuesto o sea, susceptible a ciertas infecciones, ya sean bacterianas o virales. Y aparte de eso, también este linfocito no se prolifera, sino que se acumula. No existe esa división celular de a plasmocito, ¿verdad? Entonces, lo que sería medio difícil, ¿verdad? De que se pueda interferir en la neoplasia, o sea, en la enfermedad con los distintos antineoplásicos. Entonces, por eso es que con esta enfermedad es bastante complicado el tratamiento, pero aún así existen diversas opciones terapéuticas. Ya entrando en lo que sería la patogenia, la epidemiología de la enfermedad, vemos que es la leucemia más frecuente también entre las personas adultas mayores a 60 años. Es cerca de 2 veces más común que la leucemia mieloide crónica, entonces es la que se presenta con más frecuencia en las personas mayores a 60 años. La incidencia global sería de
3 en 100.000 pacientes. Vemos que con respecto a la etiología, la leucemia linfoide o linfocítica crónica no tiene causas bien establecidas. Podrían existir ciertos factores relacionados a la enfermedad. Como punto importante aquí vemos que el factor hereditario, la historia de un familiar de primer grado, presenta un riesgo aumentado en hasta 8.5 veces que el paciente pueda presentar una leucemia linfoide crónica. Vemos también que pueden existir ciertas alteraciones cromosómicas en un 80% de los casos. Vemos que las anomalías o alteraciones cromosómicas más frecuentes que se presentan son las delecciones. Sería como la más frecuente la delección del brazo largo del cromosoma 13 en un 50% de los casos. También así del brazo largo del cromosoma 11q en un 18% de los casos, que es el que presenta peor pronóstico. Serían uno de los más frecuentes. Con respecto al diagnóstico, primeramente vamos a ver que como punto importante serían con respecto a la historia clínica, en la anamnesis, los antecedentes familiares de leucemia linfocítica crónica o también alguna otra neoplasia, también antecedentes personales de infecciones a repetición o también ciertas enfermedades o comorbilidades asociadas. Ya con la exploración física vamos a ver cuáles son los puntos más importantes, la presencia de linfadenopatías, esplenomegalia y también esplenomegalia, que es lo que en realidad caracteriza a estas distintas neoplasias. Ya entre los estudios complementarios, un laboratorio completo, primeramente con un hemograma, con el recuento de plaquetas. Vemos que en el hemograma podemos encontrar presencia de anemia, que en algunos casos suele ser una anemia leve. Con el recuento de plaquetas podemos encontrar un descenso en el número de plaquetas, pero no muy importante. También en la prueba de funcionalidad hepática y renal. También serología para virus de la hepatitis, eso ya virus de la hepatitis B, C. También la LDH sérica, la beta 2 microglobulina, que en este caso va a estar disminuida por hipogamaglobulinemia o descenso o disminución de las inmunoglobulinas. Y también lo que nos serviría sería un aspirado biopsia de médula ósea y también biopsia de otros tejidos, como si vamos a encontrar presencia de ganglios, una biopsia ganglionar en ese caso. Otros estudios imagenológicos que podrían servir sería una tomografía computarizada, ya sea de tórax, abdomen, y los demás estudios de inmunofenotipo, de citogenética y biología molecular. Con respecto a las manifestaciones clínicas, ya esto en la historia clínica, vemos que el punto importante en el marco de la enfermedad sería la linfadenopatía cervical. Entonces eso como primera manifestación. Esto puede ir acompañado de astenia, fiebre, sudoración nocturna y también pérdida de peso. Y en el 40% de los casos presencia de esplenomegalia, predisposición a infecciones, como ya les mencioné, infecciones bacterianas, una neumonía o también infecciones virales, entre las que se incluye el herpes simple o el herpes zóster. Entre los hallazgos físicos, presencia de linfonodos, que inicialmente son pequeños, en la mayoría de las veces a nivel cervical, también de consistencia elástica, que luego van aumentando de tamaño y pueden volverse confluentes
pudiendo presentarse ya como grandes masas cervicales. También hepato y esplenomegalia, más importante, la esplenomegalia. Con respecto a los estudios laboratoriales, primeramente un hemograma, o en algunos casos se puede descubrir como hallazgo fortuito en unos estudios de control en donde vamos a encontrar leucocitosis con linfocitosis importante en pacientes asintomáticos que realizaron estudios de control. El dato más característico, como ya les había mencionado, sería la leucocitosis, que suele estar comprendida entre 20.000 a 150.000, con una linfocitosis importante en ese caso que sería superior al 75%. Eso se suele ya informar en un hemograma. Ya en un frotis de sangre periférica, ya teniendo esas alteraciones, entonces siempre es importante solicitar un frotis de sangre periférica en donde vamos a encontrar linfocitos de pequeño tamaño con un núcleo redondeado, cromatina condensada. Esos se condensan en grumos y escaso citoplasma. Dichas células suelen ser frágiles y se rompen fácilmente al efectuar las extensiones para el frotis de sangre periférica, lo que da lugar a las típicas llamadas sombras de Gumprecht. Eso se suele describir ya en un frotis de sangre periférica, entonces como para tener un panorama, una idea de la linfocitosis. Ya las concentraciones séricas de ácido úrico, LDH, la beta-2 microglobulina y también la bilirrubina pueden elevarse de inicio. Y la hipogamaglobulinemia, que sería por falta de anticuerpos, es muy frecuente en un 20 a 60% de los casos, sobre todo ya en los pacientes que se encuentran en estadios más avanzados de la enfermedad. Ya posteriormente teniendo todos esos datos, lo ideal sería de solicitar una biopsia de médula ósea. Eso se realiza con una punción aspiración de médula ósea. En caso de que se realice, se suele encontrar en la médula ósea una médula ósea normo o hipercelular con infiltración importante de elementos linfoides que suelen representar más del 30% de las células encontradas en dicha biopsia. Ya con respecto a las modalidades terapéuticas, vimos que por las características en sí de la enfermedad, muchas veces las modalidades terapéuticas no funcionan, o el tratamiento en sí no suele tener buena respuesta, pero siempre se realiza. Con la quimioterapia, con ciertas opciones como el clorambucilo que se suele administrar por vía oral, con una dosis de 6 a 8 miligramos por día, o también se podría realizar en forma intermitente, eso cada 15 o 30 días, ajustando esa dosis de acuerdo a la respuesta y a la toxicidad hematológica, siempre realizando controles laboratoriales. Ya la ciclofosfamida, que también es una alternativa al tratamiento con el clorambucilo, en ese caso se suele administrar dosis de 50 a 100 miligramos cada 2 a 4 semanas. En ese caso el paciente sí se debe de internar, o en realidad no es una internación, el paciente recibe la medicación. Eso se suele realizar en hospital día, en donde el paciente recibe toda la medicación. Posterior a eso queda como en cierto tiempo en observación y posteriormente a eso va de alta a la casa. También otra opción con corticosteroide, en general se administran junto a alquilantes de forma aislada, se puede administrar de 30 a 60 miligramos por día. En ese caso la opción sería la prednisona. También una opción sería la poliquimioterapia,
que muchas veces, en muchos casos, se opta por la poliquimioterapia, en donde la combinación más utilizada sería el clorambucilo con la prednisona. En muchos de los esquemas terapéuticos existentes consiste en el clorambucilo con una dosis de inicio en los primeros días de 0,4 miligramos por kilogramo en el primer y segundo día, eso asociado a la prednisona, 40 miligramos por metro cuadrado, eso en los primeros días, en día 1 al día 5, eso cada 2 semanas. Entonces esas serían las opciones terapéuticas, o también se podría optar por la radioterapia, y en algunos casos, dependiendo del tamaño del vaso, también se optaría por la esplenectomía. Vemos que existen ciertos criterios de respuesta al tratamiento posterior a la realización del primer ciclo de quimioterapia, en donde en este caso se debe de solicitar estudios laboratoriales de control cuando tenemos en un hemograma linfocitos con un valor menor a 4.000 por milímetro cúbico. También al examen físico, ausencia de linfonodos con más de 1,5 centímetros, que el vaso e hígado sean impalpables, una médula ósea, esto ya con una biopsia nuevamente de médula ósea que sea normocelular con menos del 30% de linfocitos, y un hemograma con una hemoglobina mayor a 11, con neutrófilos mayor a 500 y presencia de plaquetas mayor a 100.000. Entonces, eso serían indicadores de respuesta al tratamiento de inicio. Aquí les puse un caso clínico de un paciente de 73 años de edad. Como vemos aquí, un punto importante, ya tenemos la edad del paciente, sería 73 años. Como antecedentes vemos que un paciente asmático con historias de múltiples crisis obstructivas. Entre sus hábitos vemos que el paciente en realidad es fumador pasivo, y entre los fármacos utilizados por el paciente sería el salbutamol, según crisis, o sea que realiza un tratamiento irregular para el asma. Entre sus antecedentes de la enfermedad actual, el paciente refiere un cuadro de 3 meses de pérdida de peso. En realidad, aquí como punto importante sería importante preguntar al paciente cuántos kilos más o menos perdió en esos 3 meses. También sudoración nocturna y anorexia. El paciente ya con aumento del cuadro bronquial y también disnea progresiva hasta ya mínimos esfuerzos. El paciente ya consultó previamente el 30 de septiembre del 2020. En realidad la internación se dio el 16 de octubre ya del 2020. Al examen físico, los datos de valor encontrados a la lactoscopía, el paciente consumido, bastante consumido por la pérdida de peso importante. A la semiología pulmonar, signos de condensación pulmonar del lado derecho. También al examen físico abdominal, presencia de hepatomegalia a 5 centímetros del reborde costal derecho, y también esplenomegalia importante en este caso con a 10 centímetros del reborde costal izquierdo. Posterior a eso fueron solicitados estudios complementarios. Aquí, entre los estudios complementarios, un hemograma y una radiografía de tórax por lo expuesto por el paciente como motivo de consulta. Entonces, un hemograma con una hemoglobina de 8,2 gramos por decilitro con una anemia leve, presencia de leucocitos de 77.900,
Eso con 75% de linfocitos, 18% de blastos y plaquetas de 35.000, bastante disminuida la cantidad de plaquetas. Y punto importante aquí, 75% de linfocitos. En la radiografía de tórax, que también fue solicitada, no pude ponerles la imagen de la radiografía de tórax, pero sí se observaba condensación en el lóbulo inferior del lado derecho. Ya lo que fue encontrado al examen físico en la evaluación del aparato respiratorio. Entonces, por ende, se plantean los siguientes diagnósticos, que sería una neumonía adquirida en la comunidad. Eso ya por la historia del paciente, por la dificultad respiratoria y también por el cuadro bronquial como antecedente. También por la leucocitosis importante y también presencia de semiología pulmonar y los datos obtenidos en la radiografía de tórax, que sería de condensación en el lóbulo inferior derecho, se lo catalogó como una neumonía adquirida en la comunidad. Y también por los demás datos obtenidos y por las distintas manifestaciones clínicas, sospecha una leucemia linfocítica crónica. Hablamos de cronicidad en este caso por el tiempo de evolución del cuadro y también más bien por la edad del paciente. Posterior a eso, se solicita evaluación por el equipo de hematología, que serían hematólogos, y el paciente queda internado para mejor manejo y tratamiento. Se inició al paciente de tratamiento antibiótico, ya que fue catalogado como una neumonía adquirida en la comunidad. Se inició tratamiento con ceftriaxona endovenosa y fueron solicitados los demás estudios, como el frotis de sangre periférica. En el frotis de sangre periférica, lo que se pudo encontrar, leucocitosis de predominio de linfocitos maduros con cromatina condensada. Eso fue el informe del frotis de sangre periférica, con también un mielograma en donde se observaban linfocitos maduros en 99% en este caso. También fue solicitado una tomografía computarizada, en realidad un barrido tomográfico de cuello, tórax, abdomen y pelvis, eso con contraste, en donde el hallazgo fueron adenopatías cervicales, también mediastínicas, retroperitoneales, todas con un diámetro aproximadamente de 20 milímetros, también presencia de esplenomegalia de 24.5 centímetros. En realidad eso ya también se pudo identificar al examen físico abdominal. Se realizó también el inmunofenotipo, en donde el resultado fue con 97% de linfocitos maduros, de los cuales 94% de ellos correspondía a la estirpe B. Y con eso se concluye con el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. El paciente, ya posterior al tratamiento para la neumonía adquirida en la comunidad durante 7 días, eso con antibiótico terapia, se inició el primer ciclo de tratamiento quimioterápico. El paciente tuvo buena respuesta de inicio y posteriormente a eso fue dado de alta para control por ambulatorio. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la leucemia linfoide o linfocítica crónica. Aquí les puse un caso clínico más bien de cuáles serían como punto importante la edad del paciente, las distintas manifestaciones clínicas. En este caso, el paciente refiere un cuadro de 3 meses de evolución y ya posterior a eso, los estudios complementarios de lo básico, que sería un hemograma y una radiografía de tórax, y ya posterior
al paciente internado se solicitan los demás estudios para llegar al diagnóstico definitivo. Yo aquí como punto importante con respecto a todas las leucemias que fuimos viendo. Importante. Doutora. Hola. Olá, doutora, tudo bem? Boa noite. Hola, ¿quién me habla? É eu, Janderson. Tá ouvindo? Sí, escucho. Olá, doutora. Doutora, então, aqui a leucemia, para dizer que ela é crônica, então, nesse caso, o principal fator... Então, No te escucho bien. para dizer que é uma leucemia crônica, o principal fator, então, é a idade do paciente? Sí, en este caso de la linfocítica o linfoide crónica sería la edad y también el tiempo de evolución, ¿verdad? Del cuadro. Hola. Tá ok, doutora, tá ok. Bueno, hay un punto importante que les quería recalcar, ¿verdad? Siempre en medicina interna, en realidad, vemos cuál sería la más frecuente, ¿verdad? Entonces, con respecto a la frecuencia, ¿verdad? Como una de las leucemias agudas más frecuentes, vemos que dijimos que sería la leucemia mieloide aguda, ¿verdad? Ya entre las crónicas, vemos que la leucemia linfocítica crónica sería la más frecuente y vimos también que la leucemia linfocítica aguda es la más frecuente en niños, que es como punto importante que se suele diferenciar de las demás, ¿verdad? Entonces, en realidad, el que dijimos en la leucemia linfocítica aguda, vemos que ustedes van a ver más en pediatría, ¿verdad? Entonces, pero también podemos ver eso en adultos, pero cuando se presenta en adultos o en la franja etaria que vimos ayer, eso suele tener peor pronóstico en esos casos. Ya si se presenta en niños, el tratamiento suele ser bastante efectivo. ¿Se entendió?